Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Uno de los temas centrales esta noche, alerta en Foz de Iguazú. Las medidas que se implementan en esta ciudad fronteriza hablan de volver a prácticamente la fase cero. O município vai adotar medidas dentro do território de Foz do Iguaçu, exigindo que um atestado negativo para a Covid-19. Nos preocupa muchísimo porque, por ejemplo, hay transportes que necesitan llevar a pasajeros al aeropuerto de Foz do Iguaçu y son extranjeros, entonces, ¿cómo harían? El test negativo en español de un laboratorio aquí, ¿cuál sería el criterio que ellos utilizarían para aceptar esos test? Porque nós precisamos ter uma proteção do nosso sistema de saúde. Vamos a tener que trabajar con el intendente para que nos pueda definir cómo va a ser. Porque senão a gente perde o controle em absoluto da pandemia, né? Buenas tardes. Entre otras informaciones, prisión preventiva para el doctor Miguel Ángel Cavallo, procesado por homicidio culposo como consecuencia de la muerte de una joven que fue sometida a una cirugía plástica. En razón de la gravedad de los hechos y del bien jurídico vulnerado vida, ¿verdad? Esos fueron los fundamentos para fundar la prisión preventiva del señor Cavallo. La familia realmente estaba contenta con esta decisión que tomó el juez. Nosotros ya habíamos agregado todas las documentales y un pedido específico, el pedido de prisión. Otro tema destacado hoy en 24 horas, a cuentagotas, la larga espera por las vacunas y una pequeña cantidad nuevamente, solo 30.000 dosis que llegarían en la primera quincena de marzo. Como ustedes saben, estamos esperando la llegada de las vacunas AstraZeneca. El número confirmado para este trimestre, que va desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo, es de 304.800 vacunas. La expectativa en términos generales es en la cuarta semana del mes de marzo. Y también le anticipamos sobre este tema del ámbito policial, especial atención con este nuevo modus operandi que implica delincuentes vestidos de agentes de la SENAT. De esta manera asaltaron a un empresario esta mañana. Según la víctima, 4 sujetos con armas largas, con chaleco antibala, con la inscripción de la SENAT, 2 de ellos con pasamontaña, pidiendo el maletín correspondiente. El maletín supuestamente estaba dinero en efectivo, 18 a 20 millones de guaraníes que hoy tenía que pagar a su empleado. Tenemos la chapa identificada, pero estamos rebuscando si verdaderamente fue robado el vehículo o no. Comenzamos a informar y les contamos acerca de este caso que nos llega desde Bolivia, porque un ciudadano paraguayo fue rescatado por autoridades de este país después de estar aparentemente secuestrado por espacio de 2 meses. Este operativo dejó un detenido y se busca a sus cómplices. El 24 de diciembre del año pasado fue privado de su libertad un connacional que visitaba como turista la zona de Terazama en Cochabamba, Bolivia, y además dijo haber sido torturado por sus captores. Su liberación se dio en la ciudad de Santa Cruz tras un operativo conjunto de la policía de ese país, que además detuvo a uno de los presuntos implicados en el secuestro, que ya fue derivado a una cárcel. Supuestamente con unas personas que viven en esa localidad, y es ahí donde empieza y hace mención
se hace mención sobre la denuncia de la privación de libertad. La víctima, que es de nacionalidad paraguaya, refiere de que habría estado sufriendo distintos vejámenes, tipo de torturas también en su integridad física. Había como una coartada como para que pueda él salir de esa localidad. Habían prometido dar un monto de dinero y ese monto de dinero iba a ser entregado en la ciudad de Santa Cruz. Se tuvo, como le mencionaba, la policía de inteligencia, ¿no? Por parte de la policía remitió en calidad de aprendido a una persona de nacionalidad boliviana que sería supuestamente un comunario de dicha localidad antes mencionada. Para esto el Ministerio Público ha solicitado la declinatoria y que por economía procesal, más que todo, para que se remitan actuados a dicha ciudad y localidad, al efecto que se continúe con la investigación y asimismo se pueda dar con el paradero de los demás si es que hubiese más implicados, tal como refieren en la denuncia, que evidentemente tendría secuelas de ciertas lesiones que habría sufrido el mismo ciudadano, ¿no? Tras su liberación, el compatriota afirmó que existen otros ciudadanos paraguayos retenidos en su contra y ahora los investigadores analizan varias hipótesis con respecto a este caso, que van desde el no pago de una deuda hasta problemas con el narcotráfico. Bueno, y semanas atrás se hizo viral un video que generó mucha indignación, donde se puede ver a un hombre agrediendo de manera cobarde a un niño de 11 años. Muchas personas fueron testigos. La policía hizo un seguimiento logrando identificar al agresor, quien tendría 24 años y quien, por cierto, durante la jornada decidió entregarse. Víctor Hugo Benítez, de 23 años de edad, se presentó ante las autoridades policiales. Él mismo contaba con una orden de captura por haberle propinado una golpiza a un menor de edad, el cual fue registrado por un testigo y se hizo viral en las redes sociales. Esta persona se presentó a instancia del Ministerio Público en la unidad penal número 10, en donde él voluntariamente se presentó. De inmediato esa unidad dispuso la aprehensión del mismo. Él se encuentra privado de su libertad en la dirección de policía. Esta persona admitió este hecho que se pudo hacer viral gracias a un video registrado donde le está pegando a un menor. Efectivamente, él manifestó de que se trata del mismo, que en esas imágenes se lo ve agrediendo a este menor. Manifestó sentirse bastante arrepentido de lo acontecido y que actuó bajo los impulsos de nervios ocasionados supuestamente por este menor. Bueno, son circunstancias que él en la instancia pertinente a lo mejor va a ser consultado y va a tener que dar su descargo. ¿Tiene algún antecedente penal esta persona? No, él por lo menos en los registros informáticos de la Policía Nacional no registra ningún tipo de antecedentes. Bueno, y ya está a cargo también del Ministerio Público, la dirección policial, como bien decías. Es así, como había manifestado al inicio de la entrevista, este hecho se ha suscitado durante la primera quincena del mes de enero. Bueno, nosotros tratamos de identificarlo. Esto fue hecho, puesto a disposición su identidad del Ministerio Público. Él tenía una orden de captura. Presumo que tomó conocimiento de que tenía esta restricción de libertad en contra y motivo por el cual él el día de hoy se presentó en el Ministerio Público. El detenido admitió el hecho y dijo sentirse muy arrepentido y ya está a disposición del Ministerio Público. Bueno, tenemos que hablar de esto porque Paraguay es nuevamente noticia, Judith, por una medida de incautación de droga. En este caso, un caso que nos lleva hasta Costa de Marfil, en África. Sí, señor. En pocas palabras, estamos batiendo récords de exportación, pero de droga, específicamente cocaína, porque recordemos que en esta semana se dio a conocer estas 23 toneladas de cocaína que cayeron en puertos europeos, de las cuales 16 toneladas eran procedentes de Paraguay, y ayer se daba a conocer también este nuevo decomiso, pero ya en este país africano. Exactamente, estamos hablando de 1 tonelada de marihuana y se habla de que la pérdida sería alrededor de 47 millones de dólares. Lo que dice la SENAT, que está también en proceso de investigación de este grave caso, es que la carga se habría contaminado en el camino.
en uno de los puertos al salir de nuestro territorio. Lo concreto es que las autoridades de este país ya incautaron esta carga, importante por cierto, porque es una de las mayores cargas decomisadas en este país y se está tras la pista nuevamente de lo que corroboramos y con lo cual chocamos en los casos anteriores. La larga lista de implicados. Hasta el momento se tiene todavía pocos nombres, pero se investigan a más implicados. Mucha carga, pero pocos responsables o casi nada le podemos decir, porque recordemos que en esta semana se dieron una serie de allanamientos en el marco de la Operación Atlántico Norte, que tiene que ver específicamente con la histórica incautación en estos puertos europeos. Recordemos ese caso también, donde por cierto salta de momento solamente un nombre, que es la de Diego Benítez. Sería el que figura como responsable de las empresas Envases Paraguayos SRL, así como también Pinturas Tupá. Como nunca se da esta seguidilla de incautaciones de cargas precisamente que parten de nuestro país y que van a diferentes destinos, precisamente Europa, parte de España, incluso ahora se suma el continente africano. Las investigaciones continúan, mientras tanto también se investigan los últimos casos referidos al Chaco paraguayo. 1.500 kilos aproximadamente, o 1.300 kilos de cocaína que fueron incautadas en Alto Paraguay durante las últimas horas también. Bastante impactante en cuanto a lo que refiere con las incautaciones de drogas que se realizaron ante las últimas horas y también los precursores químicos que fueron encontrados en el sitio y las importantes detenciones. Por cierto, con respecto a la mega incautación que se dio en este puerto europeo, con respecto al único nombre que salta hasta el momento, Diego Benítez tiene que presentarse a declarar, fue convocado para la próxima semana ante la Fiscalía Antinarcóticos. Estamos viendo ahí en imágenes precisamente y se esperan respuestas concretas tanto del tema del primer allanamiento como también del tema del segundo cargamento y segundo depósito allanado en horas de la tarde de este jueves. Sí, señor, vamos a ver qué arrojan entonces las investigaciones y los sendos allanamientos realizados en el marco de la Operación Atlántico Norte en el transcurso de la siguiente semana. Cambiemos de información, es momento de dar paso a nuestra compañera Alejandra Pereira, está de exteriores, la Facultad de Medicina. Hay mucho alboroto por allí, bautismos. ¿Cómo estamos por allí, Alejandra? Buenas tardes. Buenas tardes, Judith. ¿Cómo están? Un cordial saludo también para todos los televidentes. Es así, hoy se rindió el último examen aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Nos decían que esto fue aproximadamente al mediodía y ya a esta hora pueden observar cómo se está desmontando todo, despejando todo el lugar, y tenemos que hablar de que en esta oportunidad ingresaron 150 nuevos estudiantes, ya rindieron todo a eso de las 2, 3 de la tarde y se realizó por supuesto también una pequeña fiesta de ingreso para no dejar pasar justamente esto tan importante que es para un estudiante ingresar a la Facultad Nacional. Inclusive hubo también lo tradicional como es el corte de cabello, que posteriormente, bueno, eso se utiliza para la fabricación de pelucas que después son donados justamente a los niños con cáncer. Ahora, ya a esta altura del día no estamos viendo ningún ingresante, pero sí hay varios organizadores que son los del último año, que son los famosos dioses. Ellos se encargaron de realizar toda esta actividad y me quiero acercar a una de ellas. ¿Tu nombre, por favor? Laura Barrientos. Laura, comentanos cómo fue esto. Me decía una de tus compañeras, hicimos algo para no dejar pasar, por lo menos, para que ellos también se sientan felices y pueda justamente se pueda realizar esto, pero todo dentro del protocolo. Sí, hicimos una estrategia, un protocolo hace unas semanas, fue un documento serio en donde se estipulaba la manera exacta en donde íbamos a controlar el número de grupos que ingresarían a un campo que alquilamos para poder hacer el corte, ¿verdad? Sí. También hicimos cuadrillas entre nosotros, entre los estudiantes, todos con protectores, con nuestros tapabocas y las reglas de distanciamiento. Obviamente, al principio nos costó un poco manejar, ¿verdad? Claro, por la cantidad de alumnos. Sí, pero enseguida tratamos de controlar a los padres principalmente y a los amigos que siempre quieren también estar con su familia, con sus hijos. Normalmente cuando un bicho sale del examen, los padres la abrazan y esas cosas no podíamos evitar completamente, pero igual hicimos un protocolo en donde, gracias
al trabajo, al gran trabajo de mis compañeros, pudimos cumplir. De verdad, estamos, ni un bicho ya no está acá. Sí, eso es lo que estuvimos y los que quedamos acá, nos estamos quitando la foto antes de que se desmonte todo. No hubo alcohol. Lo que más tomamos fue agua porque hacía un calor. Y fue en un campo abierto, que es el campo San Luis, acá que está a 2 cuadras. Y hicimos una recorrida en donde le sacamos el frente al Clínicas. Y eran en números de 10 bichos con un máximo de 5 dioses, entre comillas, ¿verdad? Pero en realidad somos solamente los alumnos más viejos con los alumnos nuevos. Claro. Y eso. ¿150 ingresaron? Sí, 150 alumnos. ¿Medicina y kinesiología? No sé si kinesiología, pero medicina nosotros nos encargamos. El acumulado salió aproximadamente 1 hora y media o 2 horas después que comenzamos nosotros a hacer el corte o a pintarles y así trabajamos hasta aproximadamente las 6:20 más o menos, hasta que bautizamos hasta el último. O sea, le cortamos el cabello y le sacamos las fotos con sus padres, hicimos un regalito también de regalarle un recuerdito. Un trabajo bastante difícil teniendo en cuenta todo lo que se tiene que justamente, o todo lo que se tiene que tener en cuenta, valga el juego de palabras, porque hablamos de protocolos a seguir, hablamos también de que ustedes son el ejemplo, entonces también... Lavado de manos, utilización de tapabocas. Nosotros al llegar al local hacíamos el primer lavado de manos, luego antes del corte de cabellos volvíamos a hacer otro lavado de manos. El distanciamiento hicimos con una cuerda, un cordón, en donde se marcaba con un nudo cada 2 metros y los dioses apartaban a los padres en el camino, en el trayecto de lo que hacíamos. ¿Cómo se sienten ustedes ahora después de toda esta actividad? Estoy muy orgullosa de mi grupo. Nosotros obviamente somos muchos también, somos más de 100 compañeros. Y para mí es un orgullo decir que no salió como no salió esto, porque hace muchísimos años que no ocurre que hacemos algo sin, por ejemplo, alcohol o una fiesta, porque antes se ponía un escenario en la calle y había una fiesta muy grande que todos saben. Sí, y acá no se cerró nada y los bichos disfrutaron y sus padres también disfrutaron, se abrazaron, le dimos su espacio, tienen su fotito, su recuerdo. Así se queda el recuerdo de uno de los días más importantes de su vida, ¿verdad? Muchísimas gracias. Dale. Me voy a acercar rápidamente también a otras de las alumnas acá de último año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Diana Aray. Bueno, Diana, comentanos cómo fue la experiencia, esta organización, ya una fiesta de ingreso en modo COVID. Sí, modo COVID. La verdad que trabajamos en un protocolo para intentar hacer la mejor manera, ¿verdad? Tuvimos un lugar donde cumplimos el protocolo de lavado de manos, el distanciamiento, y el bicho pudo tener su fotito de recuerdo con su familia, y a esta hora ya terminó la fiesta, ¿verdad? ¿Qué hora más o menos terminó todo? Y a las 6 oficialmente. Después vinimos ya nosotros acá a sacar una foto con nuestros familiares. Sí. Y ya ahora hay menos gente, ya se están yendo todos. Yo también ya me voy, ya terminó. ¿Cómo se sienten después de saber que todo fue realmente como planearon? Y estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y estamos muy contentos también de que ya estamos en este punto de la carrera, ¿verdad? Donde... Un año después de muchísimo tiempo de estudio. Sí, así es, muchísimo. Y este es el día en que esperamos muchísimo nosotros y los bichos también, que se esforzaron muchísimo para ingresar, y sus familias, porque detrás de cada bicho y cada dios hay una familia súper. Entonces, nos emociona a todos. Muchísimas gracias. Bueno, este es el ambiente, esto es lo que pudimos rescatar hasta ahora, Judith, Juan. Realmente ellos, como dicen, no quisimos dejar pasar, ¿verdad?, algo tan lindo como es el ingreso justamente a la Facultad de Medicina. Sabemos que es una época bastante complicada y que hayan ingresado ellos en plena pandemia y que hayan organizado todo esto también para que ellos tengan un recuerdo lindo. Realmente es bastante valorable. Ahora, como pueden ver, ya están prácticamente juntando todas las cosas, desmontando un poquitito todo lo que fue esta logística para lo que fue la fiesta de ingreso y también el examen, y ya lastimosamente con ningún bicho nos pudimos topar, pero sí tenemos entendido que se hizo todo dentro de los protocolos establecidos también aquí en esta zona, resguardando también la integridad de los estudiantes y también de los padres, por supuesto. Muy importante eso, por supuesto, Alejandra, pero tampoco podemos dejar de destacar la alegría de ellos, porque es el resultado del esfuerzo. Los estudiantes de medicina tienen que comerse libros y libros durante varios meses para
para poder ingresar no es cualquier carrera, así que se entiende y por lo que vemos hicieron en el marco del cuidado sanitario que corresponde. Gracias, querida Alejandra. Gracias a vos, Judith. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, de esa manera entonces acompañamos con ustedes lo que fue el festejo bautismo modo COVID de los ingresantes de la Facultad de Medicina. Vamos a hablar de otro tema. Rubén Valdés, capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, fue beneficiado con medidas alternativas durante la audiencia de imposición de medidas que se realizó hoy de forma telemática. El hombre fue denunciado por su expareja por un supuesto caso de sextorsión. La jueza Hilda Benítez Vallejos otorgó libertad ambulatoria al capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, Rubén Valdés, en el caso de supuesta sextorsión denunciado por su expareja. La audiencia de imposición de medidas se realizó de manera telemática. El juzgado ha calificado la conducta conforme lo ha requerido el Ministerio Público y asimismo hemos otorgado medidas alternativas a la prisión preventiva, la fianza real del inmueble que ha ofrecido el imputado, así por la suma de 200 millones de guaraníes, la fianza personal por 50 millones de guaraníes de parte de su hija y una restricción horaria de 7 de la tarde a 7 de la mañana en la cual él deberá mantenerse en su domicilio, es decir, él deberá estar dentro del horario de 7 a 7 a los efectos de poder trabajar y poder, como él mismo manifestó, atender a su madre de 89 años. ¿Cuáles fueron finalmente los argumentos que usted tuvo en cuenta para esto? Principalmente de que no hay un peligro de obstrucción o y existe un arraigo por parte del procesado, ha ofrecido su libreta de familia, su certificado de trabajo, ha ofrecido las transferencias del inmueble que él mismo tiene y considerando también la expectativa de pena que tiene los hechos punibles por los cuales fue imputado, que es una sanción de hasta 2 años de pena privativa de libertad, lo cual convertiría el hecho punible en un delito, el cual puede tener otras salidas alternas. El abogado defensor del capitán Valdés manifestó que su cliente es la víctima de esta escandalosa denuncia. Ustedes saben de que existieron denuncias anteriores dentro del cuerpo de bomberos, incluso en contra de sus parientes. Lastimosamente él, así como he dicho, se ha relacionado con una persona inadecuada, una persona altamente tóxica que no supo aceptar la ruptura de una relación que tampoco fue una relación formal. Pero sí. 6 años, abogado, de relación, ¿eso es así? Yo hablé anoche con mi representado y él me dice que sería más o menos como 4 años, pero que nunca fue una relación seguida, por así decir. Digamos, no era una relación estable. La chica de repente salía con él, de repente tenía otra pareja. Pero vuelvo a afirmar, nosotros negamos categóricamente la existencia o la comisión de cualquier delito. ¿No se llegó a grabar ningún tipo de video, así como manifiesta la denuncia? Bueno, vamos a hacer una aclaración. Grabar sin el consentimiento es delito. Divulgar sin el consentimiento es delito. Ninguna de estas dos situaciones se dieron. ¿Existen entonces archivos de contenido íntimo de ambos? Sí existen. ¿Pero con consentimiento sería? Sí, son archivos consentidos que nunca fueron divulgados. El líder de los bomberos voluntarios fue imputado por lesión al derecho de la comunicación de la imagen y coacción y actualmente tiene prohibido salir del país. Sus salidas cuentan con restricción horaria, no deberá tener contacto con la denunciante y además cuenta con una fianza de 200 millones de guaraníes. Nuestra atención sigue puesta en la zona este del país debido a nuevas medidas sanitarias implementadas en Foz de Iguazú que podrían repercutir directamente en el comercio en la zona de Ciudad del Este. Más detalles con Rodrigo Mancuello, que está haciendo seguimiento a una reunión entre autoridades paraguayas y brasileñas que acaba de culminar. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes también a todos los compañeros y a la teleaudiencia del SNT. Bueno, acaba de terminar una importante reunión entre autoridades justamente de Ciudad del Este y de Foz de Iguazú. Esto se da
luego de comunicados también de informaciones que hablaban que justamente en la ciudad de Foz de Iguazú a los ciudadanos extranjeros se les iba a pedir la prueba del PCR de forma aleatoria. También se habló de una barrera sanitaria que se iba a montar justamente en la frontera, en la aduana del lado brasileño. Esto preocupó y de hecho que preocupa mucho a los ciudadanos, especialmente de Ciudad del Este. Ya estamos con la abogada Linda Taillén, ella es presidenta de CODEL Este, una de las voces acá autorizadas también con relación al comercio fronterizo y que estuvo también en esta reunión. Bueno, ya te pregunto directamente cómo... ¿Qué se sacó de toda esta reunión? Bueno, digo, nosotros teníamos como principal objetivo en esta tercera reunión era dialogar con el intendente de Foz de Iguazú para poder analizar conjuntamente las medidas restrictivas que quiere aplicar en el decreto para los extranjeros que van a circular en Foz de Iguazú. Conversamos con él, muchos ya conocerán las manifestaciones que él mismo dio en entrevistas anteriores. No obstante, nosotros consideramos que la reunión de hoy fue muy productiva porque le dimos a entender al intendente nuestra preocupación en cuanto a la aplicabilidad o la inviabilidad de las medidas que él quiere utilizar para supuestamente bajar los contagios en Foz de Iguazú o en la región de frontera. Efectivamente, yo considero que la reunión fue muy productiva porque él entendió varios puntos que nosotros le pasamos como Paraguay en cuanto a los paraguayos que queremos cruzar y debemos cruzar por motivos de trabajo, por otros motivos a Foz de Iguazú todos los días, por lo cual tener un test cada 72 horas, renovar un test es muy complicado, al igual que la falta la falta de capacidad del propio municipio de hacer esos controles. Bueno, al final obtuvimos del intendente un compromiso de flexibilizar un poco las medidas que en principio estaba comunicando, y es así que mañana a las 8 de la mañana vamos a sentarnos personalmente con el intendente de Foz de Iguazú para determinar detalladamente cuáles van a ser esas medidas. No obstante, a lo mejor se emite un decreto esta noche que puede ser modificado, tal cual él dijo en la reunión de hoy, que eso no va a ser definitivo. Así que nosotros tenemos hasta mañana de mañana también la posibilidad de transmitir y dejar por escrito las nuevas medidas de restricción que van a ser adoptadas en Foz de Iguazú. Claro, lo que ustedes no quieren es que haya inconvenientes justamente a la hora de cruzar el puente fronterizo, o sea, al ir hasta Foz de Iguazú, esta incomodidad que, bueno, afectará y mucho al comercio esteño, también a las personas que trabajan y viven en Foz de Iguazú. Esa es la cuestión. Sí, totalmente. Lo que nosotros queremos es seguir adaptando las medidas ya impuestas por el gobierno federal y por el gobierno nacional en cuanto a la libre circulación de los fronterizos en la zona de frontera. Para los otros conciudadanos o otros brasileños tienen otro tratamiento, pero en este caso ya existe una excepción para los fronterizos en cuanto a la apertura de la frontera. Lo que nosotros no podemos permitir es que la municipalidad de Foz de Iguazú de forma unilateral quiera sacar la excepción de la excepción nuevamente, como hoy manifestamos en la reunión. Así que estamos atentos a eso. Consideramos que el intendente va a tener un criterio más flexible con relación a esas medidas que estuvo anunciando a través de la prensa. Y no obstante, si hoy sale el decreto, estamos seguros que mañana, después de la reunión con él nuevamente, podemos obtener mejores resultados. Ya, este decreto que justamente se habló de que va a emitir justamente la Municipalidad de Foz de Iguazú sería con relación a la petición de pruebas de PCR a los ciudadanos extranjeros en dicha ciudad. Lina. Sí, exacto. El intendente manifestó que el pedido se le va a hacer a todos los ciudadanos extranjeros, no solamente a los paraguayos, aquellos que también vienen a través de los aeropuertos o de las rodovías federales, pero no obstante nosotros consideramos que los que circulan desde el aeropuerto o de la rodovía no van a poder negarse a hacer el test porque no son personas que vienen o van con frecuencia, al igual que cualquier ciudadano paraguayo que cruza constantemente. Sí.
Bueno, muchísimas gracias, abogada Linda Tayyen. A la espera justamente de lo que se decida en la municipalidad, y las autoridades también de Foz de Iguazú. Compañeros, ya nos estaban confirmando que mañana se van a sentar con el prefeito, el intendente de la ciudad de Foz de Iguazú, para rever toda esta situación que preocupa y mucho a los esteños y las personas que están relacionadas con la ciudad fronteriza aquí en el este del país. Rodrigo, muchas gracias por estos datos, también a la abogada Tayyen, muy expectantes a lo que ocurra ahí en la zona este del país. Hasta luego. Bueno, muy importante porque el tema del PCR es solamente una de las medidas que implementa desde ahora Foz de Iguazú. Y en el arranque les estábamos contando que prácticamente lo que se implementa a partir de ahora representa muy cerca de la fase 0. Estas son las medidas que se van a empezar a regir en Foz de Iguazú desde las próximas horas y que generan alarma ahí en la zona este del país. Suspensión de funcionamiento de los servicios de actividades no esenciales. También queda prohibida la circulación en la vía pública desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana. Vamos a ver otras medidas también que se implementan acá en Foz de Iguazú. Prohibición de comercialización y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana, también el mismo periodo de circulación. Otras medidas, suspensión de las clases presenciales en escuelas públicas y privadas, de los cursos técnicos y también en las universidades públicas y privadas. Más medidas que se implementan también en Foz de Iguazú. Los trabajadores que circulen en los horarios prohibidos deberán adquirir una constancia. Todas las actividades religiosas también deben ser vía telemática, vía online. Y finalmente el último grupo de medidas que se implementa en Foz de Iguazú habla de esto. Funcionarios públicos recurrirán al sistema de teletrabajo, permitidos el delivery, las comidas para llevar y el autopago. Todas estas medidas se implementan para frenar el avance del COVID y sobre todo por una preocupación extrema que existe por la cantidad de hospitales que están saturados en Foz de Iguazú en este momento. Y para hablar sobre este tema está con nosotros, la invitamos vía Zoom a la directora de Migraciones, la señora Ángeles Arriola. ¿Cómo le va, directora? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Carlos, y a todos ahí en el piso. Bueno, ¿estaban al tanto ustedes de esta decisión que asumió el prefeito, que sería el intendente de esta ciudad gemela de Ciudad del Este, que es Foz de Iguazú? Sí, en realidad nosotros tomamos conocimiento, como todos, a través de las redes, de los comunicados que ellos habían hecho, y ahí nos pusimos en comunicación con la señora Tayyen, justamente que le estaba escuchando. Y en realidad nosotros como gobierno estamos expectantes de lo que diga la comuna, pero no podemos intervenir porque no se trata de una cuestión del gobierno federal, no se trata de algo decidido por el presidente Bolsonaro. Convengamos que desde octubre del año pasado se permitió, gracias a una excepción dentro del decreto del presidente Bolsonaro, para que se dé este paso libre entre paraguayos y brasileños, ¿verdad? Entonces, lo que está pasando ahora con el intendente de Foz viene a ser algo, una decisión comunal. Por eso nosotros, conversando con el doctor Sequera también había conversado con el ministro de Salud, y bueno, nosotros no podemos tomar todavía una decisión para poder intervenir porque no nos compete la parte de la comuna, ¿verdad? Eso habíamos conversado también con el ministro Yucio el día miércoles, de qué implicancias podrían tener, y si las implicancias podrían ser bastante graves, pero eso sí es que el gobierno de Itamaraty, en Itamaraty le dan la venia para hacer aquella barrera sanitaria que ellos están pidiendo, ¿verdad? Asimismo, directora, con la apertura gradual de las fronteras estamos viendo que la cantidad de gente que cruza todos los días el Puente de la Amistad es inmensa, incesante el movimiento. Pero ahora, en la práctica, ¿va a ser posible controlar a cada persona que pase por el puesto fronterizo el tema del test? No, justamente a eso me estaba refiriendo. En conversaciones con Salud, nosotros recordemos que hoy tenemos apostado en el Puente de la Amistad un número bastante mínimo de personal. Convengamos que seguimos con
con el COVID. Tenemos que seguir haciendo el tema de las cuadrillas, tienen que seguir estando por grupos nada más. Entonces, Salud tiene un personal de vigilancia de la salud que está con los funcionarios de migraciones y obviamente si esto se da para todos, se tendría que dar el 1 a 1 y eso es casi imposible. Entonces ahí tendríamos que ver otras medidas y las medidas serían ya por cantidad, por horarios, no controlar 1 a 1, sino empezar a ver la cantidad de personas por día, el horario que van a poder ingresar, cosa que no estaba en el acuerdo principal. Por eso yo no quiero que vayamos hacia la decisión del intendente de Foz, porque en realidad eso es algo que está tomando a nivel comunal. Él toma a nivel de la ciudad de Foz nada más, tiene todo el derecho de hacer todos los procedimientos o las disposiciones que quiere hacer dentro. Ahora, cuando se trata de una ruta internacional y se trata de la frontera en sí, entre Paraguay y Brasil, esa decisión tiene que venir de gobierno en gobierno. Claro. Bueno, precisamente a eso, y se adelantó, directora, iba mi pregunta. Él administra una ciudad, pero esa ciudad precisamente es la puerta de entrada y salida de un país. Ahí ya entra el Estado federal, en este caso, cuya cabeza es el presidente de la República. En el caso de que él persista, chico brasileño, en esta decisión de prácticamente cerrar su ciudad a Paraguay, porque prácticamente eso, con pedir a cada uno el PCR negativo para ingresar al país, ¿ya a nivel Cancillería ustedes vieron la posibilidad de recurrir a Itamaraty? De hecho, debería ser, así tiene que ser, Carlos. Si eso llega a darse o llegan a escuchar las sugerencias, yo estoy segura que del gobierno del Brasil van a comunicarse. El señor presidente tiene una relación muy, muy estrecha con el presidente Bolsonaro y yo creo que si va a llegar a tomar una decisión así como permitió y hizo una excepción para los paraguayos en el momento que estaba cerrado para todos, yo creo que no va a lanzar solamente una disposición sin consultar y sin conversar con el país vecino. Convengamos que más aún porque son ciudades gemelas. Claro. Lo propio va a pasar en Pedro Juan con Punta Porá y en Salto del Guairá con Guaira y Mondonovo. Entonces hay que tener en cuenta eso también. Cuando se dé una conversación se dará seguramente a nivel mandatario, pero obviamente Cancillería va a tener que intervenir y va a tener que hablar con Itamaraty. Eso es categórico porque la decisión de tomar esa medida va a requerir de una logística muy grande, va a requerir de mucho personal. Hay que ver la manera en estar apostados dentro del puente cada uno. Eso es un procedimiento que lleva un tiempo. Por eso nosotros, en el momento de que estuvimos conversando acerca de cómo sería el ingreso y egreso entre paraguayos y brasileños, en un principio se habló de una cantidad entre 1.000 personas, desde 500 a 1.000 y se iba a ir aumentando. Y después vimos que iba a ser muy difícil hacer ese tipo de movimiento y los horarios también. Entonces, por eso se decide el libre tránsito. Bueno, mañana escuché precisamente a la referente de este sector productivo y comercial de Ciudad del Este anunciar que a las 8 habría un encuentro con el intendente de Foz de Iguazú para ver si cede en su posición hasta ahora bastante fuerte con relación a las medidas. Si eso no prospera, ya ustedes como gobierno estarían viendo la posibilidad de hablar con sus pares de Brasilia. Yo creo que ahí ya tiene que intervenir, eso yo lo conversaría después con el ministro Yucio, ¿verdad? Que es la autoridad superior de nuestra institución y el ministro seguramente estaría conversando con el canciller de manera a poder mediar y ver. Te soy sincera, no creo que llegue a pasar porque las relaciones entre lo que es Foz con Ciudad del Este, de hecho el intendente de Ciudad del Este tiene muy buena relación con el intendente de Foz, se estuvieron hablando de números sobre los contagios, sobre la ocupación de camas y demás, y tengo entendido que siguen siendo favorables más para Ciudad del Este, más para Foz, o sea, están a la par ambos. Entonces, yo creo que podrían llegar a un acuerdo comunal. Entre jefes de comunas creo que pueden llegar a un acuerdo, también creo que pueden llegar a un acuerdo entre ambas cámaras de comercio, entonces no se vería el gobierno en la necesidad de negociar esto o de hablar esto. Entonces vamos a tener que estar a esperas de lo que diga mañana el intendente de Foz. Tengo entendido que el señor Chico Brasileiro está
pensando en ciertas cuestiones particulares, no en este tránsito vecinal fronterizo. Entonces vamos a estar aguardando eso mañana. Bien, excelente. Como siempre, muy amable para con nosotros, directora. Un fuerte abrazo. Buen resto de jornada. Abrazo, cuando guste. Un buen fin de semana. Gracias, Ángeles Arriola, directora de Migraciones. Bueno, y hablemos de este revés para el doctor Miguel Ángel Cavallo, quien, recordemos, está imputado por homicidio culposo como consecuencia de la muerte de una joven paciente identificada como Mailén. Recordemos ese caso y, por cierto, con respecto a eso, el juez penal de garantías Mirko Balinotti ordenó la prisión preventiva para el médico. El juez penal de garantías Mirko Balinotti decretó la prisión preventiva para el médico cirujano Miguel Ángel Cavallo, imputado por la muerte de la joven Mailén Analía Romero. Cavallo es investigado por la comisión del hecho punible de homicidio doloso por la fiscala Claudia Aguilera. En razón de la gravedad de los hechos y del bien jurídico vulnerado vida, ¿verdad? Igualmente existen elementos obrantes en el expediente que hacen suponer una posible obstrucción a la justicia, y esos fueron los fundamentos para fundar la prisión preventiva del señor Cavallo. Se trata de un ciudadano argentino, pero él está radicado en el país y de hecho arrimaron documentaciones que hacen a su arraigo acá dentro del país, ¿verdad? Eso no fue tenido en cuenta para mantener esta prisión, como yo te dije, sino que realmente la consecuencia del hecho, ¿verdad? La gravedad del hecho, la consecuencia final del hecho, que fue el fin de la vida de la señora Mailén, como también existen probanzas en el expediente sobre supuestos actos de obstrucción a la justicia, ¿verdad? En razón de intentar influir sobre declaraciones que se dieron en testigo ante la justicia. Mailén falleció aparentemente en manos del cirujano luego de que le suministrara un anestésico, procedimiento que requiere de un profesional anestesiólogo. Además, solicitó que la intervención sea realizada en una clínica privada que no contaba con sala de terapia intensiva. La joven convulsionó. La trasladaron a otra clínica privada en donde ya se constató su deceso. Esa tarde él abandonó a mi hija en el quirófano. El novio de mi hija salió, ¿verdad?, desesperado, preguntándole dónde vas, doctor, ¿verdad? Y él le dice, yo voy al Sanatorio San Sebastián a preparar todo para esperarle, ahí vamos a seguir la cirugía. Él en ningún momento le dijo de la gravedad de lo que estaba sucediendo. Llegó a las 9:20 de la noche en el Sanatorio San Sebastián. Me engañó. Él me dijo que solamente un sublingual le dio a mi hija y que mi hija empezó a convulsionar. Grande fue mi sorpresa al día siguiente cuando mi hermana, que entró dentro de la morgue, sale, ¿verdad?, toda así desesperada, no sabía si contarme. Me dice que a mi hija le cortaron, que le cortaron la axila. La familia realmente estaba contenta con esta decisión que tomó el juez. Es lo que es justo. La familia se siente acompañada por esta decisión y es lo que corresponde, es lo que el juez tomó la decisión en relación a lo que nosotros adjuntamos. No se nos dejó participar en la audiencia porque es lo que solicitó el abogado de la defensa. Nosotros respetamos la decisión del juez, que no nos dejó participar en base al pedido de la defensa, pero nosotros ya habíamos agregado todas las documentales y un pedido específico de todo lo que para nosotros correspondía en esta audiencia, que era el pedido de prisión. Dispuso que el cirujano sea trasladado al penal de Tacumbú, previamente a judiciales. Sin embargo, la Dirección de Institutos Penales determinará a qué reclusorio finalmente será derivado. Atención con las cifras de hoy, porque se llega a un número récord de nuevos positivos en un solo día. Informe del 26 de febrero, se procesaron 3.575 muestras, 1.414 positivos y todos son casos comunitarios. La cifra más alta de nuevos positivos desde el inicio de la pandemia en nuestro territorio. Lamentamos informar 17 fallecidos y con esto el total llega a 3.152.
hay 955 internados, una cifra que también sigue en aumento, y 255 están en terapia intensiva. 930 recuperados, sumando así 131.461, y con esto el total de confirmados llega a casi 160.000. Vamos a ver la franja etaria de las personas fallecidas en el reporte de hoy. De 20 a 39 años tenemos un caso, de 40 a 59 tenemos 4 y de 60 años y más tenemos 12 casos. A ver las zonas de procedencia de los fallecidos de hoy. Señala Asunción, Central, Amambay, Itapúa, Guairá, Concepción, Caazapá, Ñembucú y también el departamento de Caaguazú. Reiteramos, hoy cifra récord de nuevos casos positivos, 1.414 en un solo día, y tenemos que informar también de 17 fallecidos, y con esto el total llega a 3.152. Bueno, mucha atención porque hoy el ministro Mazzoleni daba su conferencia de prensa semanal y hacía una aclaración con el tema de las vacunas, porque finalmente el mecanismo COVAX notificó a Paraguay de la cantidad de vacunas que recibiría, 300.000 en un periodo de 3 meses, y la primera entrega va a ser de 36.000 dosis que estarían llegando en el mes de marzo. La notificación del mecanismo COVAX respecto a la llegada de las vacunas. En ese sentido, como ustedes saben, estamos esperando la llegada de las vacunas AstraZeneca. El número confirmado para este trimestre, que va desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo, es de 304.800 vacunas. Estas van a ir llegando al país conforme a las posibilidades logísticas del mecanismo COVAX. Aquí es importante señalar que esto depende no solamente de la capacidad de distribución a partir del centro de donde van a partir, que es en Países Bajos, sino que también depende de la entrega gradual que provea el fabricante al mecanismo para ir dando. La expectativa en términos generales es en la cuarta semana del mes de marzo, ¿verdad? No obstante, existe un número de países en el mundo, 9 de ellos en nuestras Américas, que debido a que han hecho un trabajo temprano y eficaz en términos de la aprobación de su plan de vacunación, tanto técnica como normativamente, resoluciones respaldatorias, pagos, etcétera. Entonces van a tener una asignación anticipada de estas vacunas que se esperan antes del 15 de marzo. Entre esos países está Paraguay, y esperamos un primer lote de 36.000 vacunas para esa fecha, y el resto de del remanente de las 304.000 entonces van a ir suministrándose de manera sostenida y gradual a lo largo de los próximos 3 meses. Para el final de año esperamos la provisión completa de las 4 millones y casi 4.300.000 dosis que están previstas a través del mecanismo COVAX. Este es otro paso que damos, pero sin ninguna duda seguimos trabajando intensamente para poder conseguir más vacunas y acelerar el plan de vacunación lo más que podamos. La pregunta es, ¿cuántas vacunas van a recibir los demás países de América que están asociados al sistema COVAX? Aquí tenemos la tabla que nos muestra la cantidad de vacunas. Por ejemplo, Argentina va a recibir en esta primera entrega 200.000 vacunas, Brasil va a recibir más de 1 millón y así sucesivamente hasta llegar a Paraguay, que va a recibir 36.000. Uno diría, bueno, acá hay una diferencia enorme entre país y país y se privilegia de repente a cierto país. Pero en realidad lo que asigna el mecanismo COVAX es 0,49 o 0,50% de la población total de estos países, y esa cantidad es la que se asigna finalmente a los países con respecto a la primera entrega. Por ejemplo, Argentina va a recibir 218.000 paquetes de esta vacuna, pero ojo, ellos tienen 44 millones de habitantes. Brasil va a recibir en la primera entrega 1.022.000 vacunas, pero ellos tienen 209.500.000 habitantes. Guatemala va a recibir 81.000 vacunas, pero este país tiene 17 millones de habitantes. Jamaica va a recibir 14.000 vacunas, pero ellos tienen 2.900.000 habitantes. Y Paraguay, con respecto al 0,52
de su población va a recibir 36.000 vacunas porque tienen 6.956.000 habitantes. Es un prorrateo que hace el mecanismo COVAX que promete finalmente las 4 millones de dosis para el mes de diciembre. 19:50, hacemos una breve pausa, enseguida más noticias. Bueno, entre las informaciones del ámbito policial se destaca este caso. Se trata de un nuevo modus operandi implementado por los asaltantes y fíjense muy bien porque salen aparentemente vestidos de uniformados, de agentes de la SENAT. Al menos esto se vio hoy en imágenes de circuito cerrado de un caso de robo, un asalto tipo comando, en perjuicio a un empresario de nacionalidad española que estaba a punto de dirigirse a su lugar de trabajo cuando fue interceptado por estos asaltantes, que finalmente se llevaron una millonaria suma. Simulando ser agentes de la SENAT, 4 hombres a cara cubierta interceptaron en el portón de su casa al gerente de una empresa transportadora que iba saliendo con destino a su lugar de trabajo. A punta de arma de fuego, los asaltantes robaron la suma de 18 millones de guaraníes que tenía la víctima en su camioneta para el pago de sueldos y una notebook. Los falsos agentes intentaron además ingresar a la casa del empresario, pero este corrió metiendo a su familia para luego llavear la puerta. Uno de los asaltantes intentó derribarla de una patada, pero afortunadamente no lo logró. Según la víctima, 4 sujetos con armas largas, con chaleco antibala, con la inscripción de la SENAT, 2 de ellos con pasamontaña, pidiendo el maletín correspondiente. En el maletín supuestamente estaba dinero en efectivo y su notebook. Él estaba por salir, estaba abriendo el portón y ahí ya ingresaron 2 personas a pie y después posteriormente en marcha atrás ingresó el vehículo IST. Tenemos la chapa identificada, pero estamos rebuscando si verdaderamente fue robado el vehículo o no. Según manifestaciones de la víctima, 18 a 20 millones de guaraníes que hoy tenía que pagar a su empleado. Información exacta que evidentemente tenían en su poder estos delincuentes, comisario. Evidentemente. Ahora, ¿dónde queda el lugar de trabajo de esta persona, la víctima? La víctima tiene su lugar de trabajo en San Antonio, tiene una transportadora de combustible. ¿La identidad de la víctima? Luis Alberto Ramallo, 47 años, español. Evidentemente, vestirse como agentes de la SENAT resultó ser una buena estrategia para los delincuentes, ya que algunas personas que fueron testigos del atraco manifestaron a la policía que creyeron se trataba de un operativo antidrogas, por lo que no alertaron inmediatamente a la comisaría. Entre los datos que ya manejan los investigadores sobre los asaltantes está la procedencia del vehículo IST de color gris que utilizaron para el atraco, la cual figura a nombre de una mujer y que aparentemente no está denunciado como robado. Bueno, mucha atención con esta información porque tiene que ver, ¿se acuerdan con este escándalo internacional que significó esta imagen? Aquella laguna roja de Limpio que quedó contaminada con desperdicios y que fue portada no solamente en nuestros diarios, sino a nivel mundial. Bueno, hoy la jueza Elsa Ido Llaga ordenó la prisión preventiva para Rogelio Ferreira Martins, propietario de la Curtiembre World Trading S.A. El mismo está imputado por contaminar la laguna Cerro de Piquetecué, causando un gravísimo daño ambiental en el lugar. La magistrada dispuso inclusive que Ferreira debe cumplir su medida de prisión en la cárcel de Emboscada. Y justamente al respecto argumentó su medida y charlaba con nosotros y nos contaba esto al aire. El Ministerio Público ha presentado acusación en fecha 12 de febrero de este año contra el señor Martín. Él mismo, con su defensa técnica, han planteado durante el término de 6 meses todo
chicanería jurídica, yo digo, de incidentes, de nulidad, de imputación, reposición, apelación. Nunca quisieron someterse al proceso penal. Presentaron una inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo una medida cautelar, pero la Corte no ha comunicado a esta magistratura y en el día de hoy, al mediodía, se tomó la imposición de medidas cautelares. Ellos pidieron la libertad ambulatoria, ofrecieron una fianza real y permiso para viajar al extranjero. Esta magistratura ha analizado de que el Ministerio Público ha presentado acusación por varios hechos punibles, la expectativa de pena es superior a 5 años, es considerado crimen y el peligro de fuga es latente. ¿Por qué? Porque esta persona es un ciudadano brasileño. Ustedes saben que el Paraguay no tiene un tratado de extradición con Brasil. Si él viaja a Brasil es imposible que se le traiga más al país. Por tanto, por el peligro de fuga es decretado la prisión preventiva. ¿Estos incidentes que ellos habían presentado ya fueron resueltos en su mayoría? Los incidentes que han presentado la Cámara de Apelaciones han confirmado la posición de esta magistratura rechazando todos los incidentes. Debido a eso he llamado a la aplicación de ser oído el señor Martín, debido a que él no se puede tomar una audiencia preliminar antes de ser oído. Entonces se le tomó el 242 y en el día de la fecha he decretado la prisión preventiva y fijado la audiencia preliminar para el 11 de marzo. Y tenemos que contarles acerca del caso de Robert Acevedo porque el Congreso declaró 3 días de duelo al confirmarse el fallecimiento del diputado por el departamento de Canindeyú. Amambay, digo bien, y recordemos, hay muchas reacciones políticas acerca de esta muerte que se dio por el COVID-19. Después de muchas complicaciones por una falla multiorgánica terminó perdiendo la vida el legislador. Y bueno, esto generó mucha indignación también en el ámbito político, Carlos. Exactamente. Robert Acevedo, quien hace más de 20 años ocupa cargos públicos, desde concejal, intendente de su ciudad, 2 veces senador, presidente del Congreso, incluso se lo recuerda mucho porque estuvo como titular del Congreso en aquella crisis cuando se intentó cambiar la Constitución para la reelección. Bueno, estuvo en momentos complicados de la historia política reciente, víctima incluso de un atentado en el que su custodio y su chofer terminaron muriendo, pero él sobrevivió. Y finalmente el COVID se lo llevó después de semanas de complicaciones, incluidas justamente su traslado desde Pedro Juan Caballero hasta Asunción. Y este traslado incidentado, precisamente con muchos inconvenientes y retrasos, habría sido el detonante del deterioro en su estado de salud. Hoy confirmaba el doctor González del INERAM una falla multiorgánica que se desencadenó precisamente después de este largo rato de espera, después de la falta de asistencia, como corresponde, ¿no?, cuando requería terapia, pero que todavía no recibía estando en el departamento de San Pedro. Y su estado requería un traslado urgente en una ambulancia desde Pedro Juan Caballero. Lo hizo, la primera ambulancia se averió, la segunda también. Tuvieron que intubarlo en el departamento de San Pedro, aguardar una ambulancia aérea, llevarlo hasta Ninerán, pero ese tiempo perdido sin el soporte requerido habría ya afectado su estado de salud. Y bueno, finalmente esta mañana muy temprano se confirmaba su fallecimiento. Dolor, duelo en la familia de Amambay, en el Congreso, porque fallece uno de sus miembros. Y bueno, en lo médico daba también hoy el titular de INERAN las explicaciones del por qué no pudo sobrevivir. Exactamente, vamos a escuchar lo que decía más temprano el doctor Felipe González. Se desencadenó después de haber tenido eventos adversos. Ya llevábamos 30 días de la evolución de la enfermedad y lastimosamente con un final poco feliz. El hecho de que el mismo hoy a la madrugada presenta ya una clínica de lesión encefálica, motivo por el cual
todas las medidas de soporte fueron retiradas. Y eso es el avance propio de la enfermedad en sí. Ya en el tiempo, la falta de oxigenación inicial en eventos adversos se manifiestan de manera temprana a las 72 horas. Pero en el caso de la persona que estamos hablando, por la inestabilidad hemodinámica, por el cuadro clínico que tenía, no pudo ser trasladado inmediatamente en ese periodo a unidades de imagenología, de tal forma a determinar cuál era el grado de severidad de las lesiones que aparecen producto de los niveles críticos que presentó. Entonces le dimos el soporte necesario a las fallas múltiples que se fueron sucediendo y que las fuimos dominando en el tiempo, pero que finalmente con el evento adverso de la madrugada nos dimos cuenta de que bueno, la batalla estaba perdida cuando ya los signos clínicos de una lesión superior nos hacían desistir de toda posibilidad de seguir sosteniendo. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Momento de hablar de economía, de cifras, números aquí en 24 horas. Presten atención a esta primera información. ¿Dónde se fue toda la plata el año pasado? Van a creer si les digo que fue gran parte a parar a bolsillos de funcionarios públicos. Sí, según un reciente estudio del Ministerio de Hacienda, nos marca esta situación, que el año 2020 Paraguay gastó, atención, 17.5 billones de guaraníes solamente en pago de salarios a funcionarios públicos. Baere y Coscoa, señora, señor, porque según la estatal, según autoridades del Ministerio de Hacienda, por la pandemia del coronavirus se vio obligado el Estado a contratar a mayor cantidad de personal de blanco, y también se vio obligado a darle beneficios económicos evidentemente a este sector. Pero reitero por la importancia, 17.5 billones de guaraníes solamente fueron para los famosos gastos rígidos, es decir, para pagar salarios. En el año 2019 ya hubo una cantidad bastante importante de 16.4 billones para el mismo fin. En tan solo un año podemos resumir que de esta forma hubo una diferencia de 5.5 billones de guaraníes. Es realmente mucha plata. Aquí justamente vemos, aumentó un 44% este sector en cuanto a lo destinado al salariado público, y esto se resume en 5.5 billones de guaraníes. Complicado el tema, ¿no? Porque esta plata muchas veces incluso se traduce a las urnas en épocas de elecciones, porque la mayoría del funcionariado público no quiere perder el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué es lo importante? Una manera de también manipular por parte de autoridades es: o votás por mí o te quedás sin trabajo. Y con esa política va aumentando esta cifra. Así es que mucha atención, señora, señor, con esta situación. Ahora vamos a hablar de que a pesar de la pandemia del coronavirus y el fuerte golpe a nivel mundial, aquí en Latinoamérica, Paraguay sigue siendo una tierra fértil para los negocios. Tanto así que hoy en día se sitúa por encima, nada más y nada menos, que de Brasil, de Argentina y Chile, pues el indicador del clima económico en nuestro país llegó a los 37 puntos y ubica al Paraguay en un nivel favorable. Esto según un informe del Centro Brasileño de Estudios Económicos, Fundación Getúlio Vargas. Por más de que el clima para los negocios se muestre desfavorable en Latinoamérica ante el temor de una segunda ola del coronavirus, nuestro país se mantuvo estable y, reitero, lidera el ranking. ¿Quiénes perdieron más durante la pandemia del coronavirus según el estudio? Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Todos ellos con un retroceso menor de 10 puntos. Y vamos a hablar del guaraní, de plata, señora, señor, porque nuestra moneda se ha mantenido también bastante estable a pesar de la pandemia. El guaraní acumula en lo que va del mes de febrero de este año una apreciación mayor al 4% con respecto al dólar. De esta forma, nuestra moneda se convierte en la más fortalecida de la región durante las últimas semanas. Esto en comparación con el real brasileño y también el peso argentino, que se han debilitado. ¿Qué fue lo que favoreció al fortalecimiento del guaraní? La tendencia de debilitamiento mundial del dólar, la menor demanda también en el mercado local y la mayor cobertura, es decir,
hay más cantidad de dólares en el mercado y esto también lo convierte en una situación muy volátil. Por ejemplo, el dólar cerró hoy en una cotización de 6.500 guaraníes a la compra y 6.600 guaraníes a la venta, a diferencia de los precios muy altos que estaban ya justamente al arranque de este año. Así es que vamos a ver cómo se comporta la economía en lo que va de este mes y de este año. Momento de pausa, sí, ya venimos enseguida, no se vayan. Y ahora vamos a exponer la preocupación de los vecinos del barrio Los Laureles de Asunción. Piden una solución para una intersección bastante conflictiva, que es un escenario habitual de accidentes de tránsito, siempre como consecuencia de la alta velocidad, según la denuncia que realizaron. Piden que las autoridades coloquen reductores de velocidad en la zona. Sobre la calle Kostianovsky, en su intersección con RI2 en Tororó, se registran cantidad de accidentes de tránsito. Los vecinos, los pobladores aquí del lugar, denuncian a la municipalidad por la falta de señalización correspondiente en la zona. Realmente una situación ya preocupante porque casi todos los días, si no es todos los días, es día de por medio. Siempre se convirtió en una esquina muy complicada y difícil por los constantes accidentes. Porque, por ejemplo, la señal de pare no se ve. De aquí, por ejemplo, no se ve, que viene por Kostianovsky, no ven. Y la lomada no existe, Por eso pedimos encarecidamente a las autoridades de la municipalidad si pueden hacer algo al respecto, porque se está volviendo realmente un tema muy delicado, constantemente. Ayer, por ejemplo, hubo un choque, 2 señoritas tuvieron el encontronazo, una quedó mal, tuvieron que venir los bomberos, ambulancia y qué sé yo, y es prácticamente con mucha frecuencia lo que está ocurriendo. Esta situación perjudica enormemente a los vecinos, que con cada accidente se ven afectados notablemente, como es el caso de la vivienda en la esquina, en donde en una oportunidad un vehículo vino a parar por esa muralla. Normalmente el accidente pasa a cualquier momento. Esta calle viene desde Galpón Criollo y Garden. Acá cerca está la casa del vicepresidente también. Y la gente no ve, o si no hace la ley del más fuerte. Si es más grande el vehículo pasa, muchas personas se accidentaron. Estas 2 semanas hubo 4 accidentes críticos, de las cuales en estas 2 semanas en sí hubo casi 10 accidentes. Y vas a ver ya el resto de las partes de los vehículos, vienen como si nada. Entraron también acá en el comedor, entró la vez pasada la línea 13. Chocó con un Santa Fe y así constantemente. Y de repente ni se hacen cargos también la gente en sí de las reparaciones que ocasionaron. Tu local, por ejemplo, cuenta con cámaras de circuito cerrado y podemos ver realmente la imprudencia de muchos de estos conductores. Así mismo, solamente que apunta acá en la esquina, ¿verdad? Pero más tengo que detallar también que no podemos alcanzar el video del vecino que es donde entró por su muralla el vehículo. Esta es la lomada que supuestamente está aquí en la calle Kostianovsky, que no cumple justamente con esa función de reducir la velocidad de los vehículos. Es por eso que ellos solicitan una intervención urgente del municipio. Bueno, las clases en el sector público están a la vuelta de la esquina. La próxima semana, lunes es feriado, el 2 de marzo. Bueno, docentes de la escuela Juana María de Lara, aquí de Asunción Capital, denunciaron que la institución no se encuentra en condiciones, como la mayoría, para el inicio de las clases debido a la falta de insumos de bioseguridad, lavatorios esenciales para el lavado de las manos, baños en condiciones y la falta de limpieza en el sector recreativo. Advirtieron que el primer día no se presentarán y van a desarrollar las clases en forma virtual.
Una de las condiciones que estableció el Ministerio de Salud como protocolo para que inicien las clases es que las salas deben estar bien aireadas. Esta evidentemente cuenta con ventanas y nos referimos a la de la escuela Juana María de Lara de Asunción. Pero ¿cuál es el problema? De esta manera se encuentra el interruptor del ventilador y también los interruptores de la luz que no funcionan. Además que esta sala no cuenta con la capacidad para albergar a 15 alumnos con 2 metros de distancia. Es por esto que varios docentes de esta institución se niegan a iniciar las clases el 2 de marzo. Y estas son las condiciones en las que nosotros vamos a recibir a los niños en modalidad híbrida. Un grupo presencial y otro grupo virtual. El patio está a simple vista, esto no se limpió. Allá está el parque para los niños que obviamente va a estar inhabilitado. Pero en estas condiciones, en toda una pandemia, está también el dengue, nosotros vamos a recibir así, la institución tiene que estar en óptimas condiciones para habilitar. ¿Y qué nos dicen nuestros superiores? Que sí, la escuela está en condiciones porque cuenta con agua y con infraestructura. ¿Tenemos infraestructura? Sí, pero estas son las condiciones. No hay pintura, no hay lavamanos, no hay insumos, a excepción de lo que nosotros compramos para nuestro uso personal. Pero ¿quién me asegura a mí que los niños van a contar con esos insumos para poder lavarse las manos cuando entren? No tenemos alcohol, no tenemos jabón, no tenemos elementos de bioseguridad. Nada, nada. Ellos esperan que nosotros pongamos todo eso. Podemos poner para la vuelta a clases, pero ¿quién nos asegura la continuidad de esas cosas? Todo lo que a nosotros nos preocupa es la seguridad nuestra, de nuestras familias y de nuestros niños. Porque si nosotros nos enfermamos, enfermamos a nuestra familia. Estamos dejando chicos en la casa, adultos mayores, y nosotros vendremos acá al matadero, que es lo que consideramos. No tenemos nada, nada. Todo un año de pandemia y la institución está peor que cuando la dejamos. Los baños tienen cañerías rotas, tienen mugre por todos lados. Y esto no tenemos lavadero, esto es el bebedero, que está sucio. Tiene cañerías rotas. Y acá tenemos que entrar nosotros y nuestros niños también. Estamos expuestos a muchísimas enfermedades. Yo no estoy ajena a trabajar, yo quiero trabajar, pero quiero tener las condiciones mínimas de seguridad para protegerme a mí y proteger a los que yo amo, que es mi familia. Estamos a contrarreloj y prácticamente ya no hay tiempo de poner en condiciones esta escuela para el inicio de clases. Los docentes denuncian también la falta de elementos de bioseguridad como alcohol, jabón líquido y hasta lavamanos. Sin embargo, de esta manera, la próxima semana tanto profesores como alumnos deberán venir a desarrollar clases. Siguen intensamente los problemas en las instituciones de enseñanza policial. Hoy, postulantes a la Academia de Policía y al Colegio de Policía se manifestaron después de ser rechazados. Como cada año, el Colegio y la Academia de Policía es centro de protestas luego de los primeros estudios que se realizan para el ingreso a esta institución. Ahora hay personas que se encuentran manifestando enfrente de la institución solicitando la revisión de los estudios médicos porque algunos alegan de que no pudieron ingresar o por su complexión física o por alergias que le aparecieron. Vengo a mandar a padrinaje, pues en Orero Yu, señorita Blanca Yu, coapeore allá, y ore de cuestión y tajala, supuestamente la médico acompañata la ore me bucuera, pero oye le dejan wala y estudio fuera, le mete, le hace firmar que no son auto para la academia y le dice que pueden retirarse, no le dan sus estudios, y bien dice en la cartilla, devolución dice, y no le dan el examen médico porque son alérgicos al pasto, al polvo. Algunos le dicen que Ñanteco están muy flacos, otro
que están un poquito gordos. Hay personas que no pasaron psicotécnico y están ahí. Están adentro. Como una persona que no tiene el perfil para poder desenvolverse dentro de la sociedad va a estar para tener que trabajar diariamente con esa persona? ¿Cómo va a tener un equilibrio emocional para enfrentar cierta situación? Todo lo que nos eliminamos ahora, nosotros pasamos el psicotécnico. Nosotros todos pasamos el psicotécnico. Y eso que no pasaron el psicotécnico, ahora pasaron todito el médico. A mí supuestamente se me dijo que yo soy alérgico al pasto. Yo desde que tengo 5 años juego en el pasto. Y no tiene sentido. Yo le dije, no puede ser por eso, me dijo. Y yo le dije, capaz no te pusiste nomás todavía bien, me dijo. Y se te obliga a firmar un documento y vos salís. Se te entrega a vos uno y vos tenés que firmar acá. Yo firmé el mío. Dice que no es apto. Mostrarle la cámara, por favor. Sí. Acá dice que supuestamente mi motivo de eliminación es según el artículo 54, 17.1, hipersensibilidad. Y ese supuestamente es porque vos salís al pasto. Y no tiene sentido. Sí, pasé psicotécnico. ¿Puedes hacerle una... Es más flaco que nuestro compañero Hernán. Date una vuelta. Sacate tu remera, gordo. Dale, gordo. Dale, gordo. Él es Alexis, el que está gordo. ¿Cuánto pesas? 72 kilos. Y ellos te miden tu índice de masa corporal según tu altura. Y yo tengo 1,74. ¿Y cuánto Y estoy en el normal, 72 kilos tengo. 72. ¿Y sos gordo? Soy gordo. Sí. Por su parte, el director señaló que no se reverán los estudios médicos porque estos dictámenes los realizaron los profesionales de la salud en base a los parámetros existentes que han sido revisados por los postulantes y que firmaron un acta notarial que estaban de acuerdo. Todos los postulantes tuvieron acceso hasta esta parte del proceso. Esta parte del proceso en adelante, educación física y la parte de conocimiento son sumativos. Los resultados se suman. No así la parte de la evaluación médica, que son excluyentes. Para eso están los doctores, los médicos, quienes han evaluado y han, por decir, calificado. Pero hasta donde sabemos, uno puede tener un estado atlético, pero tiene una masa corporal pesada o grande. Entonces, nuestro reglamento habla de hasta 27 y hay una tabla de evaluación para el efecto. Otras pruebas que serían también una suerte de sedazo para aquellos postulantes, entre ellos la prueba física y también la intelectual. No obstante, la queja es que aquellos que no pasaron el psicotécnico han pasado el examen físico y los que han pasado el examen psicotécnico hoy queda fuera de la institución. Bueno, mellizos nacieron de forma totalmente prematura en la zona de Barsequillo, en San Lorenzo, y los padres no tenían los medios como para llegar hasta el hospital. Lo más rápido, llamar a la comisaría. Rápidamente allí aparecieron los de la comisaría 15, los agentes acudieron al rescate. Los bebés fueron trasladados en una patrullera hasta el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora. Entre apuros, desesperación y el milagro de la vida. Así nacieron mellizos en la zona de Barsequillo, San Lorenzo, al sentir contracciones. La madre fue auxiliada rápidamente debido a que todavía no estaba en fecha. Finalmente los bebés vinieron prematuros y camino al hospital agentes de la comisaría 15 acudieron al llamado. Estábamos patrullando acá con mi chofer, el suicida Omar Gaona, y recibimos un pedido de auxilio. O sea, el medical de me llama que han pedido auxilio a una parturienta. Y al llegar al lugar del hecho, como decirle, ya nacieron los mellizos. Mellizos prácticamente, nos asustamos luego cuando dijo que eran mellizos. Porque ya encontramos allá que nacieron en el vehículo del papá. Y no, o sea que
Se fue una funcionaria que tenía experiencia en eso y le puso los guantes y le socorrió a los bebés. Y después de eso tuvimos que auxiliar inmediatamente a los bebés y a la mamá porque pedimos ambulancia porque iba a tratar por el tráfico y todo eso. Y bomberos llegaron cuando tenían poca ambulancia. Y tuvimos que trasladar a los mellizos en la patrullera con el papá y la funcionaria. Y a la mamá detrás en otro vehículo y otra patrullera que de la comisaría segunda, Luis Alberto Leiva, que nos apoyó también. Y nos fuimos hasta el materno infantil de Fernando La Mora. ¿Por qué optaron por llamarlo a ustedes y no fueron directamente con el vehículo de ellos? Y porque tuvo problemas mecánicos el vehículo del señor y al subirse creo que ya le dio, no sé cómo se le llama, el término de trabajo de parto se le llama. Y tuvo ya inmediatamente es joven por la chica. Por la prematurez, los mellizos fueron derivados hasta el materno infantil de Fernando de la Mora, donde se encuentran en incubadoras en buen estado de salud. Nuevamente ocurrió una brutal golpiza contra una mujer, con la diferencia de que esta vez las autoras fueron dos de sus congéneres. Según la denuncia, ambas la echaron de la motocicleta y la agredieron brutalmente en la vía pública, en el barrio San Antonio y Pecurú de Encarnación. Según el relato de la víctima, ella circulaba a bordo de una motocicleta con sus hijos menores. Cuando estaba a metros de llegar a su domicilio, fue interceptada por otras dos mujeres. Con una piedra en la mano lograron que detenga la marcha, la echaron de su biciclo y la agredieron brutalmente. El hecho ocurrió en la vía pública del barrio San Antonio y Pecurú, distrito de Encarnación. Ayer me agredieron acá en la cuadra de mi casa. Por eso quiero poner al aire también esto, ¿verdad? Porque tengo miedo ya ahora que me pasó esto, es la primera vez que me pasa. Yo venía de la escuela de fútbol con mis hijos y me salió una señora vecina, ¿verdad? Que me esperó con una piedra y me dijo, quédate porque te voy a tirar, me dijo, ¿verdad? ¿Tú estabas en qué? En moto, estaba con mi moto y como yo no quería problema, ¿verdad? Quise arrancar para pasar, para entrar a mi casa, porque no quería quilombo, no quería problema luego. Y entonces ella me agarró de la cartera, me estiró y me echó de la moto. ¿Tú estabas con tus hijos en la moto? Con mis hijos. Le bajé allá en la esquina, le bajé, menos mal que le bajé a ellos de la moto. Pero vio, mi nena se asustó, empezó a correr, se fue a pedir auxilio. Y como acá los vecinos también me dijo que no, nadie se mete, ¿verdad? Se escondieron todos. Y entonces ella se fue corriendo a la casa de su compañerita de fútbol a avisarle a su mamá y a su papá. La víctima sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo y realizó la denuncia esperando que se haga justicia. Manifestando y haciendo una denuncia que fue víctima de agresión física de parte de su vecina que vive frente a su domicilio particular, quien según la víctima relata es que ella estaba viniendo del centro en compañía de sus dos pequeños hijos y al llegar en su domicilio al portón dice que salió la vecina, empezó a maltratarle verbalmente y agarró una piedra tirándole por la parte de la cabeza supuestamente. El caso ya fue comunicado al Ministerio Público. Las responsables de la brutal agresión serían sus propias vecinas. La mujer teme por su vida y la seguridad de sus hijos. Hoy es viernes, día de SNT al Natural. Les contamos que el Paraguay es un país muy rico en recursos hídricos, por lo que existe una gran variedad de ecosistemas, incluso en el Chaco paraguayo. Que disfruten de este capítulo. Este bloque es presentado por Zulia Electrodomésticos. Desde Campo 9, equipamos tu vida.
Inverfin para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin, fácil, rápido y cerca. Fapacisa para sus productos Steel, apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Euroimport S.A. Repuestos, equipos originales para vehículos europeos. Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo Limitada, solvencia y bienestar. Copetrol, vamos. Paraguay, aun siendo un país mediterráneo, ubicado en el mismo corazón de América del Sur, es un país bendecido con una inmensa riqueza de agua dulce, distribuido en cauces hídricos, bañados, esteros, lagunas y lagos naturales como el Ipoá y otros artificiales como el lago Iguazú. La represa de Itaipú y el embalse de la represa de Yacyretá. Con ello, esta inmensa riqueza nos deja en posición de ser un país no solamente con una gran reserva mundial de agua dulce, sino también de aguas subterráneas, como el gran acuífero Guaraní. Además, nuestra bondadosa y rica diversidad natural nos da la oportunidad de contar con una naturaleza envidiable, con la posibilidad de desarrollar actividades sostenibles generadoras de riqueza, como el turismo de naturaleza y el turismo de aventura. En este capítulo de SNT al Natural, les invitamos a que juntos disfrutemos nuevamente de diversos puntos naturales y la rica fauna que habita en ella, y de los diversos ecosistemas y ecorregiones con los que contamos. Departamento de Alto Paraguay, Pantanal Paraguayo. Desde las alturas filmamos a nutrias gigantes que se mueven libremente por el Río Negro en la frontera entre Bolivia y Paraguay. No distante a la lejana ciudad de Bahía Negra, lugar con un futuro increíble y envidiable por su rica biodiversidad salvaje del Pantanal Paraguayo. Un poco más al noroeste, siempre en el departamento de Alto Paraguay, en la estancia Choboreca, la ardilla de la Chiquitanía con movimientos ágiles es captada nuevamente por uno de nuestros camarógrafos a la par que acciona una de las cámaras trampa en el mismo momento. También gran cantidad de tucanes se acercan a las pequeñas aguadas que se van agotando. Seguimos en el mismo departamento, en la zona de Primocano. El encuentro de tortugas carbonaria es una constante. Y es una especie silvestre que se encuentra con muy buena densidad poblacional en esa zona. También nuestro topo o tuca-tuca es otro de los mamíferos que habitan en esta árida zona del Chaco paraguayo. Estancia Abañeé, sur del departamento de Presidente Hayes. Varios pumas son registrados con cámaras trampa. La densidad de estos felinos en la zona
es aceptablemente buena. Y aunque crean conflictos con la ganadería, hoy, gracias al cuidado de sus propietarios, sus presas naturales son muy abundantes. Estancia 4L, zona noreste del departamento de Presidente Hayes. Bandadas de patos bragados se alimentan en los últimos charcones del cauce del riacho Yacareí. Con estas hermosas tomas nos despedimos de ustedes hasta el próximo capítulo de SNT al Natural.